Anexo S037 A29. Regla de decisión condicionada por régimen operacional. Después de identificar la confusión operacional producida por una regla no condicionada, la tesis propone una arquitectura de decisión jerárquica expresada como D sub t es igual a la función indicadora de que S de Z sub t y C sub t es mayor que tau sub C. D sub t representa la decisión binaria del detector en el instante t. Cuando la condición se satisface, D sub t es igual a 1 y se activa la alarma. En cualquier otro caso, D sub t es igual a 0. Z sub t representa el vector de características multiescala calculado a partir de la ventana de telemetría disponible hasta el instante t. Este vector puede incluir h de 2, delta alfa, alfa sub 0, asimetría, calidad de los ajustes logarítmicos, descriptores de acoplamiento y variables originales de la misión. C sub t representa el régimen operacional activo, puede corresponder por ejemplo a operación nominal estable, maniobra, calibración, transición térmica, reorientación, cambio de carga o modificación del modo de control. La expresión S de Z sub t y C sub t indica que el score ya no interpreta las características fuera de contexto. La evaluación incorpora explícitamente el régimen operacional. Tau sub C representa el umbral correspondiente al régimen C. Por tanto, la regla puede utilizar diferentes fronteras de decisión para distribuciones nominales diferentes. Cuando C sub t es igual a 0, se aplica el score y el umbral definidos para el régimen 0. Cuando C sub t es igual a 1, se aplica la especificación correspondiente al régimen 1. Este principio puede extenderse a cualquier número finito de regímenes, siempre que cada clase operacional esté claramente definida y disponga de información suficiente para calibrarse y validarse. La notación admite dos implementaciones relacionadas, pero no deben confundirse silenciosamente. La primera utiliza un score condicionado, S de Z sub t y C sub t, junto con umbrales específicos tau sub c. La segunda puede representarse como una familia de scores S sub c de Z sub t, donde cada régimen dispone de un modelo propio. Ambas arquitecturas son compatibles con la idea general de decisión jerárquica, pero constituyen especificaciones operacionales diferentes. La implementación debe declarar cuál utiliza. A29 no consiste simplemente en cambiar el valor de tau después de observar los datos. Su principio es modelar el régimen antes de emitir la decisión. La secuencia correcta es, primero, obtener la telemetría disponible, segundo, construir Z sub t sin utilizar información futura, tercero, determinar o estimar C sub t. Cuarto, seleccionar el score y el umbral preespecificados para ese régimen. Quinto, calcular D sub t. Esta estructura constituye una decisión jerárquica porque existe una primera capa que identifica el contexto y una segunda capa que evalúa la posible anomalía dentro de ese contexto. La motivación aparece directamente después de A28. La regla no condicionada utilizaba un único score y un único umbral global. Si la distribución de Z sub t cambiaba entre modos, el detector podría generar falsas alarmas aun cuando A sub t permaneciera igual a 0. A29 intenta evitar que una maniobra legítima sea comparada con la distribución nominal de un régimen incompatible. Supongamos que el score nominal del régimen 0 se concentra alrededor de 0.4, mientras que el funcionamiento normal del régimen 1 produce valores cercanos a 0.7. El umbral global de 0.6 podría funcionar en el primer régimen, pero clasificar sistemáticamente el segundo como anómalo. La política condicionada puede utilizar tau sub 0 igual a 0.6 y tau sub 1 igual a 0.8. De esta manera, cada observación se compara con una referencia congruente con su contexto,
Esto no significa que el régimen operacional justifique automáticamente cualquier valor externo. Una anomalía real puede ocurrir dentro de una maniobra, una calibración o cualquier otro modo. La función del condicionamiento es proporcionar una referencia contextual adecuada, no cancelar alarmas asociadas con determinados regímenes. Por ello, el sistema debe conservar separadamente el régimen C sub t, el score condicionado, el umbral tau sub c, la decisión D sub t y, cuando esté disponible, el estado real A sub t. Existe además una fuente adicional de incertidumbre. C sub t puede ser observado directamente, inferido mediante reglas operacionales o estimado por un clasificador. Si el régimen se estima incorrectamente, el sistema puede seleccionar un score o un umbral inadecuados. Por tanto, la incertidumbre de la capa de régimen debe propagarse hacia la decisión final. Cuando la clasificación de C sub t no sea suficientemente confiable, la política debe contar con una salida preespecificada: abstención, estado no evaluable, combinación probabilística de regímenes o regla conservadora. Esa elección debe definirse antes de analizar los resultados. La calibración de los scores y de los umbrales debe realizarse exclusivamente con los datos autorizados de entrenamiento. No se permite ajustar tau sub c utilizando etiquetas, eventos o resultados pertenecientes al conjunto de prueba. También debe impedirse la fuga temporal. C sub t, Z y Z sub t solo pueden construirse con información disponible hasta el instante t. A29 se ubica en la sección 7.11 y 7.12 de la tesis. En la sección 7.11 responde al principio de confusión operacional. En la sección 7.12 sitúa a MFDFA3DR como una capa de características y desplaza el juicio de anomalía hacia una capa posterior que puede combinar contexto, telemetría y comparadores adicionales. Su estado es prospectivo y se relaciona con H7 y E9. H7 aporta evidencia exploratoria de que los extremos de un descriptor de acoplamiento pueden concentrarse alrededor de eventos operacionales conocidos. Sin embargo, esa asociación no valida la detección de anomalías ni demuestra que una arquitectura condicionada resolverá el problema. E9 corresponde a la evaluación futura y prospectiva de esta propuesta, condicionada a réplica externa y a un dominio de validación intacto. En consecuencia, A29 formaliza una solución de diseño científicamente motivada, pero no debe presentarse como desempeño ya mostrado. El principio de A29 pertenece a la decisión jerárquica condicionada por contexto. Su propósito es evitar que observaciones generadas bajo regímenes operacionales diferentes sean evaluadas mediante una única distribución nominal. La regla se expresa como D sub t es igual a la función indicadora de que S de Z sub t y C sub t es mayor que tau sub c. Antes de ejecutar la decisión, el sistema debe verificar 5 condiciones. Primera, Z sub t debe haberse calculado utilizando solamente información disponible hasta el instante t. Segunda, C sub t debe corresponder a una clase operacional definida previamente. Tercera, el score aplicable al régimen debe estar congelado. Cuarta, tau sub c debe haberse calibrado sin utilizar el conjunto de prueba. Quinta, la condición debe conservar la desigualdad estricta. Si el score es exactamente igual a tau sub c, D sub t permanece igual a 0. Ahora entraremos al simulador. En la pantalla aparece una serie temporal del score. El régimen inicial es C sub t igual a 0. El score fluctúa alrededor del nivel nominal correspondiente a este modo. La línea horizontal representa tau sub 0. El marcador móvil avanza con el tiempo y la decisión se actualiza cuadro por cuadro. Mientras el score permanece por debajo o exactamente sobre tau sub 0, D sub t es igual a 0. Cuando lo supera estrictamente, D sub t cambia a 1.
El simulador introduce ahora un cambio operacional legítimo. C sub t pasa de 0 a 1. No existe una anomalía. A sub t continúa siendo igual a 0. Sin embargo, la distribución nominal del score se desplaza hacia valores mayores. Aplicamos primero la regla no condicionada de A28. El umbral global permanece fijo. El score del nuevo régimen comienza a superarlo repetidamente. Aparecen múltiples activaciones de D sub t igual a 1, mientras A sub t permanece igual a 0. Estas activaciones se contabilizan como falsas alarmas por confusión operacional. La pantalla conserva el mismo conjunto de datos y activa ahora la regla condicionada de A29. El sistema indica C sub t igual a 1 y selecciona tau sub 1. El score se compara con la referencia correspondiente al régimen activo. Las actividades producidas únicamente por el desplazamiento nominal desaparecen. Esta comparación muestra el objeto del condicionamiento, pero no constituye evidencia empírica de superioridad. Es una demostración del mecanismo que deberá evaluarse prospectivamente. Introducimos ahora una anomalía real dentro del régimen 1. A sub t cambia a 1. El score condicionado aumenta y supera tau sub 1. D sub t cambia a 1. El sistema produce una detección verdadera aun cuando el modo operacional permanezca activo. Esta prueba demuestra que condicionar por régimen no significa silenciar automáticamente un periodo de maniobra. Significa evaluar la observación mediante una referencia compatible con su contexto. El simulador establece el escenario y modifica tau sub 0. Las decisiones del régimen 0 cambian, mientras las correspondientes al régimen 1 permanecen inicialmente estables. Después se modifica tau sub 1. Ahora cambia la sensibilidad dentro del segundo régimen. La pantalla confirma que cada umbral gobierna exclusivamente el contexto para el cual fue definido. Introducimos ahora un error de clasificación del régimen. El sistema se encuentra realmente en C sub t igual a 1, pero la capa jerárquica selecciona provisionalmente el régimen 0. Se aplica el umbral incorrecto. El score normal del régimen 1 supera tau sub 0 y reaparecen las falsas alarmas. Esta prueba revela que A29 depende de la calidad de la estimación de C sub t. Una capa contextual deficiente puede trasladar el error en lugar de eliminarlo. La pantalla muestra ahora una probabilidad de pertenencia al régimen. Cuando la confianza es suficiente, se selecciona la política correspondiente. Cuando la confianza cae por debajo del criterio preespecificado, el sistema actúa el estado no evaluable. No se asigna silenciosamente C sub t igual a 0 y tampoco se fuerza D sub t igual a 0. La estrategia frente a incertidumbre debe congelarse antes de la validación. A continuación, auditamos las transformaciones entre modos. En los instantes próximos a un cambio de régimen puede existir latencia, mezcla de distribuciones o incertidumbre sobre el momento exacto de la transición. El simulador incorpora una zona de transición. Las observaciones de esta zona se identifican separadamente. Si el protocolo autoriza histéresis, persistencia o un estado transitorio específico, sus parámetros deben preespecificarse. No deben ajustarse retrospectivamente para eliminar alarmas inconvenientes. Ejecutamos ahora una auditoría de calibración. Los datos se separan por misión, evento y régimen antes de optimizar el modelo. Los scores y tau sub c se estiman exclusivamente dentro del conjunto de entrenamiento. La validación de hiperparámetros permanece anidada. El conjunto de pruebas se utiliza una sola vez para evaluar la política congelada. La pantalla verifica que ninguna observación del futuro intervenga en Z sub t, en C sub t ni en la selección del umbral. Se ejecuta ahora una comparación entre políticas. La primera utiliza un umbral global. La segunda utiliza umbrales dependientes del régimen. La tercera utiliza scores específicos por régimen. Cada alternativa se evalúa mediante sensibilidad, precisión, área bajo la curva,
precisión, recobrado, falsas alarmas por 1000 horas, anticipación y tiempo en alarma. La política condicionada no se declara superior por producir menos falsas alarmas. También debe conservar sensibilidad y capacidad de anticipación. Una política que elimina las alarmas suprimiendo toda respuesta dentro de un régimen no es una solución válida. El simulador ejecuta ahora una ablación. Primero utiliza variables tradicionales y contexto operacional. Después añade las características MFDFA 3DR. El valor incremental de la capa multifractal se estima comparando ambas configuraciones bajo las mismas particiones y la misma política de validación. Esta comparación es necesaria porque A29 no presupone que las características multifractales aporten información adicional. Su contribución debe mostrarse frente a comparadores sin esas características. Introducimos finalmente un dominio externo intacto. Los modelos, las definiciones de régimen y los umbrales permanecen congelados. El sistema evalúa si la política conserva calibración, sensibilidad y carga operacional fuera del dominio utilizado para desarrollarla. Si los regímenes no pueden reconstruirse de manera comparable, el resultado se declara no estimable. Si la asociación contextual no se replica, la hipótesis no se confirma. Si se replica y la política aporta valor incremental, se obtiene evidencia para continuar su validación. El simulador presenta finalmente el régimen observado o estimado, la confianza de clasificación, el score aplicado, el umbral tau sub c, la decisión D sub t, el estado real A sub t, la condición de evaluabilidad, la versión congelada de la política y los resultados separados por misión y régimen. El simulador ha terminado. A29 se propone, después de demostrar que mover un umbral global no resuelve necesariamente la confusión operacional, su arquitectura modela el régimen antes de emitir la decisión. Esto permite utilizar scores o umbrales específicos del contexto. No obstante, introduce nuevas exigencias de validación, estimación confiable de C sub t, prevención de fuga, calibración por régimen, manejo de transiciones y evaluación externa. Su estado continúa siendo prospectivo. H7 fundamenta la hipótesis contextual, pero no demuestra detección de anomalías. E9 deberá determinar si la política condicionada mejora realmente el desempeño sin sacrificar sensibilidad. En conclusión, A29 transforma el contexto operacional en una parte explícita y auditable de la decisión sin presentar una propuesta futura como resultado ya confirmado.